Gai zerrendako laugarren puntua, Bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena Ameriketako Estatu Batuen eta Europaren arteko inbertsio eta merkataritzarako ituna TIP itunaren inguruan Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrek duten iritzia jakiteari buruz, eztabaida eta behin betiko ebazpena. Proposamen egin duen taldearen txanda, Matute jauna, zurea da hitza, ekimena aurkezteko eta aldezteko. Eskerrik asko, presidente Andrea, lehendakaria, sailburuak, legebiltzarkideok, egunon. Berriz ere, Bildu bezala Europarako eta beraz Euskal Herrirako berebiziko garrantzia duen gaia ekarri dugu gaur onera, TTIP-a. Eta garrantzia handia duela diogu, zeren eta talde bakoitzak duen posizioa zaratago, uste dugu gutako inork ez duela ukatzen akordioa sinatuz gero, ondorioak asko eta zuzenak izango dira herritarrontzat. Eta pozten gara benetan, talde honek Bilduk hasieratik gaierekiko izan dugun ardura, handituz joan dela jendearen artean herrialde desberdinetan sentsibilizazioa eta presioa TTIP-aren aurrean hasi da agerikoa denez. Atzo, Europako Parlamentuan bertan izan zen mobilizazio soziala horren adibide. Porque lo que ayer se vio en el Parlamento Europeo no es más que el esperpento por nerviosismo. Porque si vemos lo que se iba a hacer ayer en el Parlamento Europeo sobre esta cuestión, sobre el TTIP, y lo que finalmente ha ocurrido, en buena medida tendrá que ver con la movilización social y con el temor de muchas de sus señorías, de muchos de los y las eurodiputadas, a verse retratados de una forma que cada vez disgusta a más población europea. Pero la cronología era la siguiente. Ayer, o en esta semana, se tenía que votar en el Parlamento Europeo, se tenía que debatir y votar en el Parlamento Europeo la posición de la propia Eurocámara sobre el transcurso de las negociaciones, sobre el avance de las negociaciones sobre el TTIP, finalizada la 9ª ronda de conversaciones y antes de empezar la 10ª ronda de conversaciones. Iba a ser una votación no decisoria y nos parece mal, lo decimos de antemano, sea cual fuere el resultado, nos parece mal que se quedara en una votación consultiva. Se presentaron enmiendas ante cuestiones que resultan cada vez más preocupantes para cada vez más ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea. Por ejemplo, el Tribunal de Controversias Estado Inversor, llamado ISDS, y para eso se realizan diferentes enmiendas, más de 200 parece ser, y con algunas aparentemente consensuadas entre las principales fuerzas de la Eurocámara que buscaban lecturas engañosas para permitir la posibilidad de que el ISDS, de que ese Tribunal de Controversias Estado Inversor privado pudiera tener cabida dentro del aval de la Cámara a esa posición. Y finalmente deciden no realizar la votación por temor a perderla ante las discrepancias en uno de los grupos cuantitativamente más significativos de la propia Cámara, el de la autodenominada socialdemocracia europea. Pero aún así, cuando ven que el debate o que la votación está en riesgo, aún no siendo vinculante, deciden, además, ni siquiera pasarlo a debatir. Y lo consiguen con una victoria pírrica por 2 votos y con algunas ausencias que hoy refleja la prensa muy destacadas y notables. Esa es la secuencia de lo que pasó ayer y ese es el mejor ejemplo de lo que ha supuesto la opacidad y la falta de transparencia del TTIP, de las negociaciones del TTIP entre la Unión Europea, entre la Comisión mandatada de la Unión Europea y los Estados Unidos. Un proceso absolutamente opaco, de espaldas a la ciudadanía y de los representantes legítimos de la ciudadanía europea, los y las eurodiputadas. No se nos ocurre mayor desprecio a la voluntad popular que lo que se está haciendo con este tratado. Y no se trata solo de una opinión particular. No hay más que ver lo que en las últimas semanas ha aparecido en prensa en relación al TISA, al acuerdo también comercial para la redefinición de los servicios públicos dentro del marco de aplicación entre la Unión Europea y los Estados Unidos y las filtraciones que ha hecho Wikileaks sobre esto mismo. Resulta escandaloso que Wikileaks revele que el acuerdo del TISA, por su propio contenido, por su sensible contenido a los ojos y a los oídos de la ciudadanía europea, iba a ser secreto durante 5 años una vez fuera aprobado. Es decir, iban a empezar a aplicarlo sin saber los ciudadanos y las ciudadanas lo que nos estaban aplicando. Esa es la lectura que también parece que prima en el acuerdo del TTIP. ¿Y por qué se da esa opacidad, esa falta de transparencia absoluta y total en las negociaciones sobre el TTIP? Pues probablemente por el liderazgo evidente que ejercen las transnacionales y sus entidades, Business Europe, por ejemplo, a la hora de dirigir el transcurso de las negociaciones, probablemente copiando o emulando a las fórmulas de participación de otros notables clubs como el Bilderberg, que también parece va a contar con algún notable representante de la política española.
pero también es una muestra de su opacidad las condiciones de estudio a las que someten a los y a las eurodiputadas que quieren acceder a la información sobre las rondas de negociación. Probablemente lo sepan ya todos ustedes cómo es el formato, pero por si alguno o alguna no lo conoce, señalar únicamente un dato. Durante 2 horas y no más, en un cuarto pequeño, reducido, con un funcionario, se supone que de confianza, no del eurodiputado, sino de la comisión de negociación, y sin posibilidades de grabar, de fotografiar ni de transcribir nada que no sea con un lápiz y con un papel. Esas son las condiciones de análisis y estudio que se imponen a los eurodiputados para poder estudiar sobre el TTIP. Veo que a alguien le parece poco relevante. Yo me pregunto, en esta Cámara, en este Parlamento, en la actualidad, hay muchos debates. Uno de ellos es la Ley de Vivienda. ¿Ustedes imaginan que la Ley de Vivienda hubiera llegado a este Parlamento negociada y elaborada por las constructoras y que solo les dejaran a ustedes, a los parlamentarios y parlamentarias que están elaborando la Ley de Vivienda, 2 horas para poder analizar el texto y para poder preparar su posición? Seguramente a todos y a todas nos parecería indignante, nos parecería una ofensa y un insulto a la representación popular que ostentamos y por la que estamos aquí todos y todas. Pues eso es lo que se está haciendo en Europa con el TTIP. Y el oscurantismo y el secretismo al que hago alusión no es ni siquiera una posición numantina de EH Bildu o de las fuerzas que nos oponemos al TTIP. Es que lo ha dicho el señor García Bercero, el director o el representante de Europa en las negociaciones, cuando señala que probablemente hace falta más transparencia y que se han producido defectos. Y lo señalan medios de comunicación que no son precisamente los más cercanos a Euskal Herria Bildu. Hoy mismo, el Deia, la periodista, dice: son muchas las dudas y sombras que levanta el acuerdo, negociado tan a hurtadillas que se desconoce todavía su posible alcance real. El 25 de mayo, El Correo, tampoco un medio afín, por lo general, Euskal Herria Bildu, señala, en relación con esto, y la periodista: para tratar de arrojar algo de luz, las reuniones de los equipos negociadores se caracterizan por su opacidad. Esa es la realidad, no es, por tanto, una lectura subjetiva de nuestra formación política. Y por eso presentamos esta iniciativa, porque lo lógico es que desde aquí hagamos todo lo que está en nuestra mano para revertir ese oscurantismo, esa opacidad. ¿Cómo? Dando pasos en sentido contrario. Tan sencillo como eso es lo que proponemos hoy y aquí en esta Cámara. Eta pausoak ematen hasi gaitezen. Ahal dugun lekutik, kapazak garen lekutik, legez besteko proposamen hau aurkeztu dugu. Hain agerikoa izaten ari den iluntasun eta sekretismoaren aurrean, legebiltzarrak gobernuari eskatzen dio galdeketa egin dezala EAen herritarron iritzia TTIParen aurrean zein den adierazi ahal izateko. Pertsonak helburu badira gobernuaren lema dioen bezala, jakin dezagun zer pentsatzen duen jendeak, horren arabera erabakiak hartu ahal izateko. Eta horrela bakarrik jendeak pentsatzen duena kontutan hartuz, beren parte hartzea sustatuz, koherenteak izango gara hainbestetan adierazten dugunarekin. Porque esa es la virtualidad del texto que presentamos hoy, de la proposición no de ley que presentamos hoy. Consultar a la ciudadanía, informarla, darle todas las oportunidades para que forme una opinión y, a partir de ahí, depositar en su lectura crítica de las cosas o en sus capacidades cuál tiene que ser la posición que mantenga esta Cámara, que mantenga este Gobierno en relación a este tratado. Y creo, sinceramente, que no hay pretextos ni excusas de largo alcance para no hacerlo. No se puede argumentar que sería un proceso acelerado, sin falta de tiempo. Las propias fuentes más inspiradas en la necesidad de aprobar este acuerdo nos hablan del 2017-2018 como fecha posible de aprobación, de finalización de las negociaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea para la firma del TTIP. Por tanto, hay tiempo más que suficiente para trabar una campaña de información, de sensibilización, de confrontación de opiniones y de impresiones y, finalmente, consultar a la ciudadanía. Ustedes tendrán la oportunidad de señalar las bondades que le confieren a dicho acuerdo y nosotros tendremos la oportunidad de denunciar las, para nosotros y nosotras, certeras amenazas que cierne sobre el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. ¿Qué opine la ciudadanía? En campaña electoral, ya ha sido hace poco una y parece que dentro de poco tendremos otra, nos hemos lanzado a pedir el voto de los ciudadanos y les hemos dicho una cosa con claridad: que nos comprometíamos a hacer cuantas reformas fueran necesarias en esta democracia para que fuera más sostenida, más respetada por los y las ciudadanas, y que lo fuera porque les tenía más en cuenta, porque era capaz de detectar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus posiciones.
hagamos, pues, un ejercicio aquí para que eso sea real, para que no quede solo en un cebo electoral con poca carne, con poca carnaza, pero sin ninguna voluntad práctica de llevarlo a cabo. Y además porque existen precedentes. Es decir, a los ciudadanos de la Comunidad Autónoma Vasca, al igual que los de Nafarroa, ya nos preguntaron sobre qué nos parecía la incorporación a la OTAN. Cierto es que no nos hicieron ni caso frente a la posición mayoritaria de la ciudadanía en Euskal Herria, pero ya se consultó. Incluso con fechas mucho más recientes, también se consultó sobre el referéndum para la Constitución Europea, para el Tratado de la Constitución Europea. Además, así, y esa es una sugerencia, se tendría la oportunidad de enmendar ese déficit democrático que supuso la votación en el Congreso de los Diputados en junio del 2014 por buena parte de los grupos que también aquí tienen representación, como el PNV, el Partido Socialista y el Partido Popular, que decidieron votar en contra de convocar un referéndum sobre el TTIP en el conjunto del territorio del Estado español. Pues si ellos no quieren hacerlo, si allí pesaron otros argumentos, si en ese momento las lecturas que había sobre el TTIP les parecía que eran lo suficientemente buenas como para no tener que consultar a la ciudadanía porque iban a aplaudirlo, no sé si con las orejas, pero desde luego a rabiar, tengan ahora la oportunidad de autoenmendarse y de facilitar a los ciudadanos la posibilidad de opinar sobre esta cuestión. Es tan sencillo como eso. Porque lo que queremos es que se haga un debate interactivo con la gente, donde ustedes, como digo, puedan vender las bondades que le confieren y nosotros señalar las amenazas que le otorgamos. Tan sencillo como eso, y siendo conscientes de que nuestra posición de partida, aun pareciendo igual en un referéndum, es en la práctica de mayor debilidad, porque es todavía hoy mayor la fortaleza de los poderes mediáticos, de los lobbies, de las entidades que apoyan el tratado que quienes nos manifestamos en contra, pese a que se haya hecho un trabajo en Euskal Herria más que interesante para aglutinar al conjunto de fuerzas que resistimos y que nos oponemos al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, al TTIP. Tan sencillo como lo que acabo de decir. Y nosotros diremos que es absolutamente innecesario, porque aquí no se trata de elegir entre el todo y la nada, porque ya existen relaciones comerciales entre la Unión Europea y Estados Unidos, porque no estamos condenando a la gente a no sé qué abismo, porque ya existe la posibilidad de que las empresas vascas o cualquiera interaccionen con las del otro continente y lo hacen con normalidad y a tenor de los resultados de exportación por los que nos suele guiar la consejera su intervención, parece que de manera satisfactoria. Por tanto, no estamos planteando todo o nada. Estamos planteando que este acuerdo trae mucho más malo que lo que de bueno puede traer para unos pocos. Y podremos decir que estos tratados son el colofón o el broche a tratados de última generación, que esconden un verdadero peligro porque arrinconan la democracia, porque eliminan la democracia de sus normas de funcionamiento básico, porque plantean elementos, y en el TISA se ve con claridad, como la cláusula trinquete. Y la cláusula trinquete, que tiene un nombre gracioso probablemente, lo que permite es que se puedan seguir incorporando nuevos elementos al tratado votado por la ciudadanía o por los parlamentos nacionales, si no es por la ciudadanía, con carácter posterior a la firma del acuerdo. De tal manera que uno puede firmar una cosa ahora que acaba convirtiéndose en otra por la presión de las multinacionales. Y eso es un cheque en blanco para las multinacionales. Y esa es la perversidad de los tratados de última generación que también incorpora el TTIP y que ya ha incorporado el NAFTA o el propio TISA. Y diremos también que es un ataque frontal a los derechos laborales, a los derechos sociales y medioambientales del conjunto de la población, también de la población vasca. Probablemente las multinacionales se mueven por intereses. A nosotros y a nosotras nos exigen los ciudadanos que nos movamos en la defensa de las ideas y de ideas que se conviertan en derechos, que garanticen y salvaguarden la dignidad del conjunto de las personas. Y diremos también que es una amenaza evidente para la privatización de servicios públicos, para desmontar eso que se ha llamado el Estado del Bienestar porque permita la entrada de las multinacionales a ocupar espacios que garantizábamos para los servicios públicos, para garantizar mayores niveles de equidad y de igualdad en nuestra sociedad. Y sobre todo y fundamentalmente diremos que es un ataque frontal a la soberanía de los pueblos, de los Estados y de las naciones, que supone dejar en manos de las multinacionales las decisiones más importantes que puedan tomar los pueblos y las naciones. Y ese ataque frontal a la soberanía, para que también se entienda bien, lo pondré con otro ejemplo de algo que también se está discutiendo en esta Cámara. En la actualidad, en esta Cámara se está debatiendo sobre el fracking y se está dilucidando cuál ha de ser la postura final de la mayoría de los representantes de esta Cámara, si en torno a la paralización, a la prohibición del fracking o a una moratoria. Si el TTIP se aprobara antes de que este Parlamento decidiera cualquier cosa sobre ello, daría igual lo que aprobara este Parlamento, porque a través del ISDS podrían, como ya se ha hecho en Canadá,
con el fracking también, demandar a este Estado con la única exigencia de que tuvieran una oficina comercial abierta en cualquier otro lugar que no fuera el Estado español. Por tanto, a Euskal Herria le impondrían el fracking pese a que este Parlamento y su ciudadanía dijeran que no al mismo. Esa es la realidad en la que nos movemos. Finalizo con una cuestión. En un anterior debate se señalaba las posiciones de Varoufakis, de Syriza, sobre la posición que estaban teniendo y sobre lo que les dirían algunos si dijeran lo que dice Varoufakis en relación a la crisis bancaria. Ojalá en este país algún partido, aparte de EH Bildu, sostuviera, como Syriza, que si por ellos fuera no se aprobaría el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Eskerrik asko, Matute jauna. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz, Euskal Sozialistak, Unzalu jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, Legebiltzarburu Andrea, egun on guztioi. Sozialistak hiritarrei eragiten dieten kontuetan parte hartzea erraztu behar dela. Defendatzen dugu. Uste dugu pertsonek bere iritzia eman ahal izateko modu egokiak bilatu behar direla. Erabat ados gaude herritarren parte hartzea hauteskundeetara soilik ezin dela mugatu. Sozialistok pentsatzen dugu pertsonek askatasunez erabaki ahal izateko zein jarrera hartu behar duten argi izateko beharrezkoa den informazioa izan behar dutela. Buscar cauces de participación a partir del impulso de iniciativas legislativas populares, cuestión que en breve veremos y votaremos en esta Cámara, votando una proposición de ley que modifica y actualiza y mejora el actual texto al respecto, u otras, nos parece un trabajo loable. La ciudadanía reclama más participación. La Administración debe proporcionarle instrumentos que eleven la calidad de nuestra democracia. Información, transparencia, participación de los y las ciudadanas en los asuntos que les afectan fueron algunas de las cuestiones de mayor interés para el Gobierno del lehendakari Patxi López. Por eso se desarrollaron herramientas tales como el portal Irekia, Gobierno Abierto y otras. Pero la propuesta que hoy nos plantea el Grupo Euskal Herria Bildu no cumple ni de lejos con los requisitos para ser aceptada, para ser reconocida como uno de esos instrumentos que hacen que los y las ciudadanas mejoren su conocimiento y participación democrática. Y me voy a explicar. Se nos plantea una consulta sobre el acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión, que está negociando desde julio de 2013 la Unión Europea y Estados Unidos. Digo negociando porque a día de hoy no se ha acordado ningún texto y por eso, entre otras razones, nos parece fuera de lugar la proposición. Cuando apenas se ha pronunciado el pasado 28 de mayo la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo sobre las recomendaciones a la Comisión Europea para que las tenga en cuenta en la negociación en curso. No entendemos este arrebato súbito que le ha entrado a Euskal Herria Bildu por conocer la opinión de los ciudadanos sobre un asunto que todavía no está cerrado, al que le queda un largo recorrido antes de la toma de postura final. Hay que resaltar que una vez se ha alcanzado, y si es así el acuerdo, este debe ser ratificado por el propio Parlamento Europeo y por los 28 Estados miembros de la Unión Europea. Nos sorprende, pues, este interés y la determinación de EHB para consultar sobre algo que afectará, por supuesto, a toda la ciudadanía europea y, por lo tanto, a la vasca, pero que puede ser percibida como mucho más lejana y compleja que otras a las que me voy a referir. En cantidad de municipios guipuzcoanos, durante el pasado mandato de los ayuntamientos, muchos ciudadanos y ciudadanas solicitaron consultas sobre decisiones adoptadas por los equipos de gobierno de Bildu en esos ayuntamientos. Acuerdos conocidos perfectamente por la gente, con repercusión directísima sobre sus comportamientos. Eran resoluciones cercanas y no complejas. Me estoy refiriendo a las consultas solicitadas y que no se realizaron sobre la recogida de basura doméstica, el llamado sistema puerta a puerta. Impedirlas fue la actitud de EH Bildu, haciendo frente a la actitud que mantenían tantas personas vecinas de aquellos municipios guipuzcoanos. Qué incoherencia por su parte, señor Matute. Usted, que se quiere vender aquí como el campeón de la participación y de la democracia real, no hizo nada por escuchar a quienes querían hablar sobre cómo debería organizarse la recogida de la basura que generaban. ¿Qué sentido tiene promover una consulta sobre algo que está en pleno proceso de negociación, que no está ni mucho menos cerrado y, sin embargo, impedirla sobre algo decidido y cercano? ¿Cómo se puede exigir una consulta sobre una decisión que corresponde al ámbito importante,
pero más lejano a los vascos y vascas, y no dejar pronunciarse a la gente sobre decisiones que toma la institución más cercana, como son los ayuntamientos. Señor Matute, no vamos a apoyar su propuesta de consulta por incoherente, extemporánea y alejada de la realidad. Pero al hilo de esta proposición, usted también ha incorporado al debate el debate sobre los contenidos del posible acuerdo. En primer lugar, quiero decir que los socialistas creemos en una economía de mercado unida a unos Estados fuertes que permitan corregir los desajustes que aquella provoca. Hemos defendido y seguimos defendiendo el Estado de bienestar, producto de la redistribución de la riqueza operada desde el Estado. Somos conscientes que en las últimas décadas la influencia en la economía de mercado del capitalismo de casino, la crisis que provocó y las medidas de austeridad que la derecha ha adoptado solo para los más débiles está produciendo un retroceso en las cotas de bienestar alcanzadas en Europa. A pesar de ello, creemos que hay que seguir peleando en ese contexto de economía de mercado para poder controlar a los poderes desregularizados y lograr recuperar y avanzar en nuestro Estado social. Al final, países que después de la caída del muro de Berlín se resistían a incorporarse a ese tipo de economía, aunque sea paso a paso y lentamente, lo están haciendo, y el ejemplo más cercano es Cuba. Por otra parte, pensamos que el comercio internacional, y de esto trata el acuerdo al que nos estamos refiriendo, es un estímulo para el crecimiento y un generador de empleo. Y de esto es de lo que se trata, como decía, este acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos. Conocemos las dificultades y reticencias que suscita un acuerdo de este tipo. No nos vamos a poner exquisitos sobre el mismo, no vamos a levantar expectativas idealizadas sobre él, no vamos a decir a nadie que va a suponer el remedio a nuestras penurias, ni siquiera apoyaremos cualquier acuerdo. Apoyamos, eso sí, la negociación de un acuerdo justo y equilibrado entre la Unión Europea y Estados Unidos. Los socialistas, de momento, apoyamos las directrices que se aprobaron en el dictamen de la Comisión del 28 de mayo, que intenta marcar a la Comisión una línea de negociación, que es su papel. Como he dicho antes, una vez alcanzado el acuerdo, el Parlamento Europeo tendrá que ratificarlo. Cuando se iniciaron las conversaciones, había un declarado interés de la derecha europea por no imponer ningún tipo de condiciones a Estados Unidos, es decir, dejar fluir las cosas en el terreno del liberalismo más incontrolado. Han sido precisamente los socialistas del Parlamento Europeo los que han trabajado y se han esforzado para que el dictamen incluyera la mayoría de las enmiendas por ellos presentadas. Enmiendas que fueron, por cierto, en muchos casos apoyadas por los grupos de Izquierda Unitaria y los Verdes, aunque estos no votaron, lógicamente, el texto final en la comisión. Garantizar la transparencia del proceso de negociación era y es una de las preocupaciones que manifestaron los socialistas, conscientes de que el hermetismo que ha guiado a la Comisión ha sido un grave error y que ha creado un estado de opinión adverso tanto en los grupos políticos como en la sociedad en general. De esta manera, se ha logrado que en el dictamen, en su apartado E, que consta de 7 puntos, se incorporen directrices sobre el acceso de los parlamentarios a los documentos de negociación y a los textos consolidados. No 2 horas, como usted ha dicho. Eso es lo que había antes. El dictamen dice que los parlamentarios deben tener acceso a toda esta información. Deben garantizarse un amplio debate público y se debe alentar a los Estados miembros a mantener informados a los diputados de sus respectivos parlamentos, así como impulsar los debates. Apartado E del dictamen de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo. Otro asunto de gran interés ha sido el relativo a los servicios. Aquí también los socialistas han conseguido que quede claro cuáles son aquellos que se abren al comercio y cuáles quedan excluidos. Por ejemplo, los servicios públicos. Y, señor Matute, se excluyen en las directrices que quiere marcar el Parlamento a la Comisión, se excluyen. Estamos hablando de lo que ha dicho el Parlamento, ¿vale? Y como digo, el agua, la sanidad, los servicios sociales o la educación se excluyen de esos servicios que pueden ser negociados o que pueden ser ofertados directamente por empresas. Mediante las enmiendas socialistas se han preservado los estándares europeos en materia de protección social, medioambiental, de los consumidores y los derechos laborales, apoyando que en el texto final se ratifiquen los convenios fundamentales de la OIT. Y esto se ha puesto también en las condiciones en la posición que le fija el Parlamento o que quiere fijar el Parlamento a la Comisión negociadora. Tampoco se han olvidado los parlamentarios socialistas europeos de la defensa de los productos agrarios especialmente sensibles. Y ahora sí, ha sido notorio las discrepancias que ha habido
incluso una vez votado el dictamen, sobre quién debe resolver en caso de diferencias entre los inversores y los Estados. En el dictamen se habla de jueces independientes. Yo también estoy de acuerdo que esto no concreta demasiado. Nosotros también somos partidarios de que los tribunales ordinarios de cada país sean los que dictaminen. Por eso, el dictamen, entre otras cosas, aparte de las cuestiones técnicas, se devuelve a la Comisión de Comercio Internacional para que vuelva al Parlamento Europeo y puedan incluirse o puedan matizarse o puedan corregirse estas cuestiones. Esto es lo que se va a hacer, esto es lo que se ha decidido. Bien, en conclusión, los socialistas vascos defendemos en general las directrices del dictamen que elaboró la Comisión el pasado día 28. Todos los socialistas europeos deseamos que la propuesta que ofrezca la Comisión al Parlamento Europeo para esa ratificación sea digna de nuestro apoyo. Y les puedo asegurar que el voto socialista solo se emitirá una vez conocido y ser aceptado el acuerdo final. Entonces podrá contar con el apoyo socialista o no. Quedan bastantes hitos por superar. Queda tiempo para informar a la gente y para que se tomen decisiones. Mientras tanto, señor Matute, reflexione sobre los votos que les ha hecho perder en Guipúzcoa la no convocatoria de unas consultas sobre un asunto sencillo y cercano. Y no nos quiera colar de Matute en minúscula con una consulta incoherente, extemporánea y falta de realidad. Muchas gracias. Eskerrik asko, Unzalu jauna. Mistoa UPyD, Maneiro jauna, zurea da hitza. Sí, gracias, presidenta. El TTIP responde a las siglas en inglés de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, es decir, la propuesta de acuerdo de comercio e inversión que la Unión Europea está negociando con Estados Unidos. El 17 de junio de 2013, el Consejo de la Unión Europea aprobó el mandato por el cual se autorizó a la Comisión Europea a negociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. No fue hasta el 9 de octubre de 2014 cuando el documento, con las líneas negociadoras de la Unión Europea, fue publicado, debido a las crecientes presiones y acusaciones de secretismo, opacidad y falta de transparencia absolutamente justificadas. Las negociaciones las están llevando a cabo la Comisión Europea y la Autoridad de Promoción Comercial de Estados Unidos. El mandato de negociación tiene por objetivo alcanzar un acuerdo sobre acceso al mercado, cooperación regulatoria y normativa. El Parlamento Europeo no participa en las negociaciones, pero los tratados le confieren la potestad última de aprobar o no el acuerdo. Es decir, el Parlamento Europeo tendría en última instancia derecho de veto. El Parlamento Europeo y el Consejo Europeo son quienes deberán decidir si dan luz verde al acuerdo. Las negociaciones siguen su curso y el texto, como se ha dicho, no está cerrado. Es decir, de momento no hay acuerdo. Por lo tanto, lo primero que deberíamos decir claramente es que es imposible votar una consulta sobre un acuerdo que no existe. El 28 de mayo de este año, la Comisión Parlamentaria de Comercio Internacional, INTA, aprobó una resolución, la segunda, sobre las negociaciones del TTIP. Dicha resolución lo que hace es señalar lo que, a juicio de la Eurocámara, deberían ser las prioridades y los límites de la Comisión a la hora de negociar. La resolución fue aprobada con 28 votos a favor y 13 en contra. UPyD no participó en la votación al no tener representación en esa comisión. Aprobada la resolución en comisión, sigue su trámite parlamentario y sube a otro escalón, el Pleno. La resolución tendría que haberse debatido y votado ayer. Y esa resolución habla de transparencia. La iniciativa de transparencia adoptada por el INTA permitiría que más documentos fueran accesibles y que el debate público sea posible, cosa que de momento no ha ocurrido. UPyD ha mostrado un compromiso inequívoco con la transparencia en estas negociaciones. Nuestra jefa de delegación en el Parlamento Europeo, Maite Pagazaurtundúa, pidió a la Comisión traducir todos los documentos desclasificados a las distintas lenguas oficiales de la Unión como primer paso hacia una mayor apertura del proceso y ha defendido permanentemente la máxima transparencia posible en todos los trámites, diálogos y negociaciones. Segundo punto, acceso a nuevos mercados. El objetivo final del acuerdo es la eliminación de aranceles
teniendo siempre en cuenta que hay productos agrícolas e industriales que la Unión quiere proteger en particular y que deben establecerse en una lista exhaustiva. Además, la resolución pide que se incorpore una cláusula de salvaguarda que pueda ser invocada cuando la importación de un producto afecte a la producción europea. También se piden importantes salvaguardas para el sistema de indicaciones geográficas de la Unión Europea. Otro punto, servicios. UPyD ha pedido desde el inicio de las conversaciones la exclusión de los servicios públicos como sanidad, educación o abastecimiento de agua del acuerdo comercial. El texto que se votaría hace referencia a dicha exclusión y deja claro que seguirán siendo las autoridades nacionales o, en su caso, las locales, las que tengan plenas competencias. En relación a la cooperación reglamentaria, la cooperación en materia reglamentaria tiene un importante papel a la hora de reducir la excesiva burocracia y los costes elevados, algo que afecta principalmente a pequeñas y medianas empresas. No obstante, hay normativas que, bajo ningún concepto, pueden ser rebajadas. En este sentido, la resolución es contundente al señalar que no se rebajarán las normas sobre trabajo, salud y seguridad, así como los estándares ambientales. En relación a los estándares europeos deben mantenerse en un capítulo específico sobre sostenibilidad. Uno de los temores más generalizados está relacionado con el miedo a que los estándares laborales puedan verse mermados. Y es que los Estados Unidos no han ratificado 6 de los 8 principales convenios de la OIT, entre ellos los que conciernen a la libertad sindical y a la negociación colectiva. El texto pide que se incluya dentro del acuerdo un capítulo sobre desarrollo sostenible que sea vinculante y ejecutable. El documento establece que no habrá tampoco negociación sobre transgénicos, uso de hormonas en el sector bovino, clonación de animales con fines agrícolas o productos tóxicos. En todos los acuerdos de libre comercio se contemplan mecanismos para resolver los problemas que puedan derivar de ese comercio, sobre todo con el objetivo de defender a los inversores y a las empresas que tienen sobre el papel menor poder que los Estados. Sin embargo, también es necesario asegurar que estos mecanismos no afecten directamente al ordenamiento jurídico de los Estados. Uno de los puntos del TTIP hace referencia precisamente a la protección de los derechos de los inversores. El ISDS es el mecanismo de resolución de controversias entre inversores y Estados. Se trata de un mecanismo generalmente de arbitraje existente en numerosos acuerdos comerciales de toda índole. La Comisión Europea propone introducir mejoras en el ISDS, como la independencia de los jueces y un mecanismo de apelación, y en el medio plazo la creación de una Corte Internacional de Inversiones como base para las negociaciones sobre un nuevo y eficaz sistema de protección de la inversión que sustituya al ISDS. Hace referencia a los sistemas jurídicos de la Unión Europea y los Estados Unidos y a dicha propuesta como solución permanente para la resolución de disputas entre inversores y Estados. Esto es porque las leyes han de ser hechas por los parlamentos, que son la representación de la voluntad popular, y han de ser ejecutadas por jueces y magistrados que representan al Poder Judicial. Es necesario que el mecanismo de resolución de controversias proteja a los inversores, pero que no sirva como trampilla para afectar a la legislación de los Estados sin pasar por los necesarios controles democráticos. UPyD ha mostrado su convencimiento de que ha de existir un mecanismo que proteja a los inversores. Sin embargo, el mecanismo de arbitraje presente en otros acuerdos no satisface el nivel de exigencia que se busca en este TTIP. UPyD apuesta por impulsar un sistema evolucionado y revolucionario, más transparente y democrático. La propuesta de la comisaria es un pequeño avance, aunque insuficiente. UPyD no es miembro de la comisión INTA, por lo que no ha participado en la elaboración del documento. Sin embargo, sí que ha enmendado activamente opiniones de otras comisiones parlamentarias sobre el TTIP. Tanto Maite Pagazaurtundúa como Beatriz Becerra han solicitado que no se reduzcan los estándares europeos, que se facilite el acceso a los documentos ya clasificados con su traducción, que se garantice que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el garante exclusivo de la interpretación final de la legislación comunitaria y alternativas al ISDS. También hemos pedido incluir una referencia a la política de desarrollo en el acuerdo y que la Comisión evalúe sus implicaciones. Finalmente, UPyD quiere que se tomen en consideración las aportaciones realizadas por la defensora del pueblo europeo sobre la cuestión.
En la justificación de la iniciativa de EH Bildu habla de que el acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión entre Estados Unidos y Europa se puede convertir en el más severo pacto que se haya firmado durante las últimas décadas. Y su preocupación es entendible. Nosotros, efectivamente, no queremos que se convierta en un pacto que pueda llegar a ser negativo para el conjunto de la ciudadanía. También dice esta justificación de EH Bildu que la información que nos llega es escasa. Y esto también es cierto. La información de la que disponemos ha sido durante largo tiempo ciertamente escasa. Y también se dice en esta justificación que el acuerdo no beneficia en absoluto a la sociedad, ya que va a suponer un recorte de los derechos de las personas y una precarización de los derechos de los trabajadores. En este punto hay que decir dos cosas. Por un lado, que de momento no hay acuerdo y que precisamente lo que nosotros queremos evitar es precisamente eso que EH Bildu plantea como amenaza. Es decir, no queremos que este acuerdo perjudique a la sociedad. No queremos que este acuerdo, en el caso de que se produzca, suponga un recorte de los derechos de las personas. Y no queremos que este acuerdo, en el caso de que se produzca, todavía no se ha producido, suponga una precarización de los derechos de los trabajadores. Se termina señalando EH Bildu en su justificación que es muy importante disponer de la máxima información posible y de la máxima transparencia posible. Sin duda, es así y lo venimos reclamando. No es que sea importante, es que es fundamental disponer de la máxima transparencia y de la máxima información y de la máxima participación para los ciudadanos. A partir de ahí propone una consulta que no puede plantearse porque este acuerdo no existe. Nosotros lo que queremos es, por lo tanto, que pueda producirse la máxima información posible, que haya la máxima transparencia posible, que los ciudadanos puedan participar, puedan conocer, puedan saber, cosa que durante demasiado tiempo, pues efectivamente, no ha sido posible. Y esto era lo que nosotros reclamábamos en nuestra enmienda de totalidad. Proponíamos supeditar cualquier ratificación o asociación al menos al respeto íntegro de la normativa y estándares europeos de protección de los consumidores y de sus derechos, así como que tenga como prioridad irrenunciable la protección de los intereses sociales de los ciudadanos antes que la de los grandes agentes económicos. Y esto es básicamente lo que recoge la enmienda de transacción que finalmente hemos firmado con el Grupo Socialista y el Grupo Nacionalistas Vascos. De todo esto habla, de transparencia, de participación, de información, de que se cumplan una serie de requisitos. Finalmente, la votación tenía que haberse producido ayer, se pospuso esa votación y ese debate. Nuestra primera idea era votar en contra de esto que se debatía ayer, pero finalmente no se ha debatido. En todo caso, nosotros, termino, queremos que si se llega a producir este acuerdo sea útil y beneficioso para el conjunto de la sociedad. Creo que la posición es perfectamente clara. Gracias. Eskerrik asko, Maneiro jauna. Euzko Abertzaleak taldearen ordezkaria, Arrizabalaga andrea, zurea da hitza. Eguardion, denoi dagoeneko, eskerrik asko, presidenta anderea. TTIP delakoaren inguruan egi batzuk egon badaude, eta hoiek ez ezik galdera, zalantza eta kezka asko ere badago. Eta maila politiko konkretu batean, eztabaida sutsua ere egon badago, edo behintzat, eztabaidari sutsuki egin nahi dioten hainbat eragile, beti ere konfrontazio eskematan. Konfrontazio ideologikoaren eskematan, esan nahi dut. Ez da gaurkoa TTIP-a izpide degun lehen aldia. Orain urtebete, okerrezpanago, Matute jauna, zuzeuk ekarri zenuen gaia, eta orduan ere argi utzi zenuen, ez dakit hitzez hitz esango deten, baina antzeko zerbait. Bi ereduen arteko konfrontazioa irudikatzen duela TTIP eztabaidagarri degun negoziaketa kontu honek, ez? Neurri batean, aitortzen dut, hala dela. Merkatu ekonomiaren aurka dauden eragile politikoek ekiten diote, gar bereziarekin, kontra ITTP-ari, honen inguruan alarma soziala piztu nahian.
Apirilaren 19an edo krespanago, hainbat ezker alternatiboko alderdik, elkarte ekologista, elkarte altermundista eta abarrek, TTIP-aren kontrako eguna antolatu zuten Europan zehar, eta baita hemen ere, Euskadin, hemen EH Bildu berak egin zuen manifestazioetan parte hartzearen aldeko deialdia, eta hain zuzen egun honen inguruan irakurri ahal izan dut ekologistak martxan elkartearen webgunean. Webgune horretan izandako manifestazioen arrakasta azpimarratzen dute, eta beraiek emandako datuen arabera egun horretan Donostian 250 lagun elkarreratu omen ziren, Iruñean 500, Bilbon 2000, eta Baiona aipatzen dute, baina zenbatu ez dute zenbatzen, zenbat jende parte hartu zuen Baionako manifestazioan. Y yo no voy a entrar a calibrar el nivel de éxito que implican esas cifras, pero desde luego cualquiera de los militantes o simpatizantes de EH Bildu que animaba a participar en las convocatorias, que siguiera unos poquitos días después la intervención de una diputada de Amaiur en el Congreso de los Diputados, se tuvo que sentir, yo creo, pero que muy arrepentido por no haber asistido a esas manifestaciones. Decía así, entresacaba algunas frases entrecomilladas y textuales: el mayor ataque a la democracia desde la Segunda Guerra Mundial, el secuestro y ataque a la soberanía política y económica de los Estados. El TTIP es la termita que ataca directamente a la propia estructura social, productiva y ecológica de esta edificación. Supongo que la edificación se refiere al modelo europeo de bienestar social, lograda tras años de lucha ciudadana y de los trabajadores y de las trabajadoras. Y otra más. El principio de riesgo americano sustituirá al principio de prevención europeo, sin condicionantes sanitarios ni control previo, o sea, comida basura para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, con lo de la comida basura para todo el mundo, dejo de fusilar la intervención de Maite Aristegui en el Congreso, porque igual me interpone una reclamación arbitral internacional por derechos de autor, y lo de internacional lo digo porque el discurso lo hizo en Madrid. El señor Matute ha dicho que con la propuesta que hoy planteaba teníamos la posibilidad de enmendar el error cometido en aquel debate. Tengo aquí la transcripción del debate y simplemente voy a leerle el último párrafo de la intervención de nuestro diputado, señor Azpiazu, que dice: de todas formas, existen riesgos, señora Aristegui, es cierto, son reales y hay que tratar de evitarlos a toda costa. Por eso, precisamente es bueno poner luz y taquígrafos sobre la negociación, fijar claramente las líneas rojas y puntos de partida de la posición europea y establecer los mecanismos de participación de forma que el acuerdo sea el de todos y no responda solo a los intereses de los poderosos. Consideramos en el Grupo Vasco que, esencialmente, los 5 puntos que usted plantea relativos a la información, a la transparencia y a la participación son positivos y los votaremos favorablemente. En cualquier caso, Aristegui andreak esate zituen hoi eta gauza hoien antzeko asko entzuten eta irakurtzen ditugu TTIP-aren inguruan. Eta, neurri batian tremendismoa eta hitzen gehiagikeria areagotuz diseinatutako diskurtsoak iruditzen zaizkigu. Eta lehen esanetan bezala, alarma soziala piztu eta puztu nahian. Erregistro hiperbolikoa alde batera utzi beharko genduke, eta errealitatea ostasun puntxu batekin begiratu, eta zein da errealitatea. Europako Batzordearen eta Estatu Batuen arteko negoziaketak aurrera darrai, eta hasieran behintzat egia da opakutasun ageriarekin. Isilean ibiltziak izan dezake abantaila bat. Alegia, Batzordeak berak argudiatzen duen diskrezioa lortzea negoziaketa zailak erraztu daitezen, baina kontrako eragina ere badu. Jendearengan mesfidantza eta kezka sortzea, eta horren ondorioz aurkako jarrerak sustatzea. Eta egia da, hala da, negoziaketa honetan iluntasuna egon dela, eta ondorioz ITTP-aren inguruan nahi eta ez pedagogia ugari egiteko beharra badagoenaren ustekoak gera. Hala ere, ez dugu EH Bilduren ikuspegiarekin bat egiten, alegia, guretzat arazoa ez da eredu ideologikoa, gauzak behar bezala egitea baizik. Zergatik eta zertarako ITTP-a? Europak geroz eta pisu erlatibo txikiagoa duelako mundu globalizatu mailan. Pisu ekonomikoaren polo nagusia munduko beste muturrera begira jartzen ari delako. Txinaren pisu erraldoiak erakarrita. Beraz,
Baten batzuk erdeinatu egiten badezute ere geopolitikak bere garrantzia baduelako. ITTP-ak gure inguruan, alegia, Europa eta Estatu Batuek elkarrekin osatzen duten eremuan kontsolidatuko luke munduko merkataritzaren erdigunea. Eta erdigune horren erdigunean berriz gu geu geundeke. Hala gaude, kokatuta. Euskal Herriarentzat ez da berdina munduko merkatu handienaren erdian egotea edo antipodetan egotea. Europa eta Estatu Batuak elkarrekin munduko BPG-aren 46% egiten dute. Guztira 800 milioi lagun, edo bezero, nahi dezun bezala esan da. Euskadiko erkidego autonomoari begiratzen badiogu berriz, alegia, geure etxeko ekonomiari, datu interesgarri bat badegu azken 5 urteetan, Estatu Batuak dira Euskal enpresentzat 3. kanpo merkatua, Frantzia eta Alemaniaren ondoren. Eta bigarrengo datu bat, Euskadiko kanpo inbertsioen lehentasunezko helmuga dira Estatu Batuak. Ni ez naiz sartuko itun hori sinatzeak zenbaterainoko onurak ekarriko ote dizkigun ziurtatzera, ez baidakit. Eta denetariko aurreikuspenak daudelako. Baina dagoeneko gertatu denari begirada bat eman nahi nioke. Eta tira, lehendik ere Europak sinatu izan ditu merkataritza azkerako itunak beste herrialdeekin, eta istilu handiri gabe. Adibide batzuk ematearren Hego Korearekin 2011an, eta arrezkerostikan superabita dauka, superabit komertziala dauka Europak arekin. Edo Mexikorekin 2000 urtean, eta arrezkerostik bien arteko merkataritza bikoiztu eginda. Edo Kolonbiarekin, edo Perurekin, edo beste batzurekin. Las políticas de fomento de la competitividad industrial, de mejora tecnológica, de internacionalización, todo ello solo tiene un objetivo: producir mejor y, consecuentemente, colocar el producto producido en el mercado. Porque sin mercado no hace falta producto, ni empresa, ni trabajador. Ahora, ¿cómo hay que hacerlo? Pues bien, hay que hacerlo bien. Y EAJ-PNV quiere que se haga bien. Por eso estábamos de acuerdo en términos generales con el documento de recomendaciones que se iba a votar ayer en el Parlamento Europeo y que no se votó. Estaríamos de acuerdo con un ITTP que se redactara teniendo en cuenta las recomendaciones que se contenían en la resolución propuesta. Estamos de acuerdo con que el objetivo principal tiene que ser facilitar el acceso a ese mercado del que hemos hablado a las pymes, porque digan ustedes lo que digan, las grandes transnacionales, esas, ya venden e invierten por todas partes, acceden a todos los mercados y reclaman sus intereses contra cualquier Estado, desde hace muchos años. Por cierto, por si no lo saben, en este momento el Estado al que pertenecemos tiene en su contra 15 reclamaciones en el CIADI, que es la instancia arbitral del Banco Mundial. Estamos de acuerdo con instar a la Comisión a ratificar las convenciones de la OIT y a vetar el dumping social, con la aplicación del principio de prevención sanitaria, el de seguridad alimentaria, con las cláusulas de exclusión de los servicios públicos, con la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, con la ratificación de los acuerdos en materia ambiental, etcétera, etcétera. Estábamos de acuerdo en términos generales con las recomendaciones del documento que se iba a votar ayer y que no se votó. Y si el posponer la votación tiene como consecuencia que el documento se mejore, pues nosotros más de acuerdo estaremos aún con el documento mejorado. En todo caso, no está de más recordar que el tratado que negocia la Comisión solo entrará en vigor una vez aprobado primero por el Consejo Europeo, después por el Parlamento Europeo, si no me equivoco, ese mismo Parlamento que ayer decidió retrasar la votación de las recomendaciones y que luego, además, 28 parlamentos estatales tendrán que aprobarlo. En su caso, también el de Grecia. Eskerrik asko, Arrizabalaga anderea. Zuzenketarik aurkeztu duen taldeen txandara pasatuz, Euskal Talde Popularraren ordezkaria Damborenea jauna, zurea da hitza. Muchas gracias, señora presidenta. Yo creo que este no debate, porque no es un debate, y el tratado a ustedes les importa un comino. Si en vez de Estados Unidos de América la otra parte fuera Rusia, no tendríamos este debate.
no estaríamos en este debate, como no lo hemos estado cuando ha sido con otros estados, tratados de libre comercio. ¿Por qué tenemos este debate? Porque en la otra parte está USA, y entonces a algunos se le ponen ya los pelos como escarpias, y entonces ya vienen todos los males del mundo mundial. Si fuera el Tratado de Libre Comercio con Rusia, el señor Matute no nos hubiera traído este tema aquí, que ya lo debatimos en el anterior periodo de sesiones, nos lo ha traído ahora en este y nos lo volverá a traer en el siguiente, porque seguiremos sin acuerdo. Seguiremos sin acuerdo porque estamos debatiendo el no acuerdo, que es que también de vez en cuando hay que recordar aquí cómo son las cosas. Y yo ya le dije en su momento que, en fin, no creo, ya sé que usted en los españoles no confía nada, pero no creo ni que los alemanes, ni los británicos, ni los franceses, ni el resto, que son tan buenos, ¿verdad?, se dejen engañar por los americanos y hagamos el primo todos los europeos. Claro. Y ha puesto el ejemplo de lo que ocurrió ayer. Pues lo que ocurrió ayer fue algo tan simple como lo siguiente: que ni el Partido Popular Europeo ni el Partido Socialista Europeo estaba de acuerdo con la propuesta del ponente socialista en cuanto al tribunal. Y como usted sabe, cuando hay más de 200 enmiendas se puede retirar para ver si se ponen de acuerdo. Ahora, fíjese usted que en un tratado que regula tantas cosas, para establecer posibilidades de comercio entre Europa y Estados Unidos más fáciles que la que existen ahora, la gran discusión sea el tribunal que tiene que juzgar si alguien incumple. Esa fue la discusión ayer en Europa, no lo que usted nos ha traído aquí, porque nos ha vuelto a repetir los mismos discursos de hace 6 meses, de la educación, la sanidad. Todo eso sabe perfectamente que está excluido del tratado, lo sabe perfectamente. Las relaciones laborales se van a ver afectadas. Mire, le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que la Unión Europea es más o menos que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Es más o es menos? Es más, ¿no? Estamos más obligados, ¿no? Además, la Unión Europea nos dicta las normas. ¿Y las relaciones laborales de los Estados miembros de la Unión Europea son todas las mismas o son distintas? Son distintas, ¿no? Entonces, ¿a santo de qué se tiene que venir aquí a inventar peligros o cosas que ponen en riesgo? No busque argumentos que no existen y que no hace falta para nada esgrimirlos. Y menos, le repito, cuando no hay texto. Luego nos dice del oscurantismo. Hombre, hace 6 meses se lo podría reconocer más o menos, hoy no. Claro, hoy no. Es que no recuerdo yo que ningún otro tratado se haya discutido, un borrador para hacer recomendaciones que se haya discutido en el Parlamento Europeo y que se presenten enmiendas. Y ningún otro. Hombre, más transparencia que eso, que todos los grupos han podido presentar enmiendas al borrador para hacer recomendaciones a la comisión negociadora. Pero luego, además, yo no sé en qué país vive o en qué país cree que vive. ¿Cómo se aprobaría este tratado? Le voy a decir yo los pasos que habría que dar. Concluidas las negociaciones, supuestamente hay un acuerdo de la comisión negociadora. Bien, la Comisión Europea lo tiene que presentar al Consejo de la Unión, que debe aprobarlo por el 55% de los Estados que deben representar al 65% de la población de la Unión Europea. Si se aprueba ahí, luego tiene que ir al Parlamento Europeo, que lo tiene que aprobar. Y después tiene que ser ratificado por los Estados miembros. Sí, señor. Fíjese que si hubiera acuerdo hoy, ¿para cuándo estaríamos hablando que entra en vigor? Si es que se aprueban por todas las instancias que tienen que hacerlo ese acuerdo. Usted dice, no, esto solo beneficia a las multinacionales. Se lo han dicho ya, pero si las multinacionales, usted no sé qué multinacional cree que no está en España. No sé, igual hay alguna, no sé, pero vamos, yo creo que están todas. Y en Europa es que no se me ocurre cuál no está operando. ¿Cuál no está operando? Y además, operando en función de las legislaciones que en cada sitio les beneficia mejor.
y haciendo trasvases de fondos de unos sitios a otros para ver si así pagan menos impuestos en un sitio que en otro. Claro, si usted tuviera un tratado que las regulara, ¿verdad?, pues a lo mejor podría limitar esas pequeñeces. ¿Quiénes serían los beneficiados? Mire, se lo han dicho también, las pequeñas empresas que hoy lo tienen más difícil y los ciudadanos. ¿Y por qué las pequeñas empresas? Porque podrían vender productos más baratos porque se retiran aranceles. ¿Y por qué los ciudadanos? Porque podrían comprar los productos más baratos. Sí. ¿Y qué quiere que le diga? Yo no tendría ningún problema en aceptar también, y me parece bien, que se firme uno con Rusia y con los países del este y con los de África y con los de todo el mundo, porque eso es bueno para todo el mundo. No sé usted a qué es a lo que le tiene miedo. Yo pensaba, cuando era más joven, que la izquierda se caracterizaba por una cosa que era el internacionalismo. Ya no eran internacionalistas, la izquierda era internacionalista. Pues ahora me encuentro que la izquierda, por lo visto, es lo más nacionalista que ha existido nunca, a todos los efectos y a todos los niveles, y lo que está defendiendo es siempre poder decidir en el ámbito más pequeño todo. Bueno, pues así que esto era, en fin, el esquema de la derecha más rancia y caciquil de cada pueblo, se lo están aplicando ustedes perfectamente. Y por lo visto han dejado de ser internacionalistas, o a lo mejor es que eso ya no solo se oponen si es Estados Unidos. Si es el resto de los países, vale. Ustedes sabrán por qué. Eskerrik asko Damborenea jauna. Erantzuteko txandara pasatuz, Bilduren ordezkaria Matute jauna, zurea da hitza. Eskerrik asko, presidenta Andrea. Señor Damborenea, yo creo que su léxico le pone en evidencia. Si hablar de países del este en el 2015 podría ser cualquiera del mundo en lugar de donde se mire. Supongo que usted habla de los países del otro lado. Le informo, porque igual ha pasado como al que luego fue diputado de UPyD y en una serie hacía de señor que se había quedado en coma durante mucho tiempo y luego vuelve a la vida. Le informo, si no vea Goodbye Lenin, que el muro ya cayó en 1990. Pero bueno, más allá de eso, también se lo aclaro, para que por ahí, por lo menos, la línea argumental se la trabaje un poquito más. Tampoco hace falta volverse estajanovista, pero un poquito más. A mí me parecería mal un acuerdo comercial como este si se firmara con Rusia, porque Putin no es santo de mi devoción. Tampoco lo es China, para que vea que voy más allá. Ustedes tienen mejor trato con China y así firman los acuerdos que firman para blindarles ante la justicia que lo que yo haría para con sus desmanes. Por tanto, no se trata de una lógica de confrontación de la de 1990 para atrás, porque yo sí sigo defendiendo el internacionalismo, pero incluso hasta el internacionalismo proletario, señor Damborenea. Probablemente por eso coincidimos en tan pocas cosas. Y como poco más ha dicho que eso, poco más le puedo decir. Si acaso, decirle que evidentemente este no es hoy el mayor motivo de mis preocupaciones, y supongo que ni de los de la mayoría de esta Cámara. Con la que está cayendo ahí arriba nos pasaría como a Braracurcis. Tenemos más miedo a que el cielo se nos caiga en la cabeza que a lo que vaya a salir de esta votación. Pero volviendo al tema, usted y también el Partido Socialista y también UPyD y también la representante del Partido Nacionalista Vasco, en el texto que han firmado nos señalan una serie de cuestiones que consideran que van a conseguir que se excluyan del tratado o de la negociación final. Si yo se lo he dicho antes con claridad, el TISA, que es un tratado de última generación, al igual que lo va a ser este, el propio NAFTA, que es un tratado muy equivalente a este, ya incorporan la cláusula del trinquete. Y la cláusula del trinquete permite que lo que se saca fuera de la negociación en el transcurso de la misma pueda ser incorporado con posterioridad sin necesidad de ser sometido nuevamente a ningún tipo de control público ni político. Esa es la verdadera trampa que hacen las transnacionales. Por eso su texto, con todos los respetos y sin poner en duda la buena intención que les haya movido a hacerlo, no es sino papel mojado. Porque la esencia del propio tratado, en la forma en la que se construye, como tratado de última generación que incorpora la cláusula trinquete, permite que hoy ustedes aquí y mañana y cuando haga falta puedan decir lo que quieran, porque después las transnacionales, y es así, puedan incorporar a posteriori todo lo que quieran. Esa es la verdadera trampa. Por eso yo no pongo en cuestión sus más nobles instintos para meter todas esas cuestiones. Lo que pongo en cuestión es que no se den cuenta de lo que les estoy contando. Y sinceramente no me lo creo. No me lo creo. Y como no me lo creo, lo dejo ahí, porque si no creo que ustedes no se den cuenta, lo que me queda por concluir es todavía peor y seguramente estropearía aún más nuestras ya de por sí parece que devaluadas relaciones. Nos señalaban la representante del Partido Nacionalista Vasco una cuestión que es cierta, yo no la niego.
Para nosotros este es un ejemplo muy claro del esquema de confrontación entre dos modelos, pero eso no lo he ocultado y no me he disfrazado hoy para decir eso. Lo que hoy he traído aquí hoy es una consulta. Y evidentemente he dicho que en esa consulta ustedes defenderán las bondades de ese acuerdo final y nosotros defenderemos las amenazas que supone para el conjunto de la población. No le he planteado más que un escenario donde aparentemente y a priori partamos en situación de igualdad para además depositar toda la decisión en la ciudadanía. No le he dicho más, no he entrado a otro tipo de consideraciones. Y, hombre, me llama la atención que utilice el dato de las asistencias a las manifestaciones como un elemento que dice que no va a utilizar para ponerlo en cuestión ni ridiculizarlo, pero lo haga de alguna manera. Yo lo mismo podría hacer, pues qué sé yo, de la asistencia a no sé qué mítines suyos y luego la realidad me diría lo contrario, por ejemplo en la SCAO, o los 2 millones de firmas que ha habido. Por eso me parece que es un mal argumento y por eso no lo voy a utilizar. Le corrijo una cosa. Ustedes votaron en contra del referéndum y lo votaron el 7 de mayo del 2014 con el PP, con el PSOE, con UPyD y con CiU. Esa es la votación que promovió Izquierda Plural y a la que ustedes en los 2 primeros puntos votaron en contra. Y para finalizar con una cuestión, porque veo que se me ha acabado el tiempo, con el Partido Socialista y con las cuestiones que ha dicho. Yo no vengo a vender aquí nada. Yo vengo a trasladar una posición de confrontación del conjunto de los sindicatos de un montón de movimientos sociales en contra del TTIP. Tan sencillo como eso. Ustedes defiendan y expliquen como quieran lo que tengan que explicar, pero no se trata de vender nada. Les he planteado que se puede hacer la consulta. Yo no les he dicho cuándo, por tanto no está fuera de lugar, aunque no haya texto ahora, se hará cuando haya texto. Bien, pactemos eso, que se haga en el 2017, que haya un compromiso en esta Cámara para que se haga cuando se conozca el texto. Ustedes a eso lo saltan por encima, lo eluden. Y, hombre, con todo el respeto, que usted me hable de coherencias cuando probablemente ha hecho una digestión muy forzosa de lo que supuso el Partido Socialista, el referéndum, la OTAN y la decisión en Euskal Herria, provoca cierta hilaridad. Cierta hilaridad, no demasiada, pero cierta hilaridad. Y, hombre, que me aluda a los resultados para la reflexión que tengamos que hacer, pues, señor Unzalu, con todo el respeto, usted estará hinchado por los resultados electorales, pero tampoco creo que los suyos sean para lanzarse a la euforia más desbordante. Eskerrik asko, Matute jauna. Euskal Sozialistak, Unzalu jauna, zurea da hitza. Vamos a ver, señor Matute, efectivamente usted ha planteado aquí una consulta y yo le he hecho una reflexión sobre esa consulta. No estamos analizando ni resultados electorales ni nada. Ustedes están proponiendo una consulta sobre un tema y han negado durante 4 años otras consultas mucho más cercanas. Eso es lo que le he dicho. Y ha tenido, y no lo han negado ustedes en sus análisis electorales, que ha tenido una repercusión negativa en sus votos en Guipúzcoa. Eso es lo que hay. Vale. De todas formas, en cuanto al tema que estamos tratando, vamos a ver, efectivamente, nosotros vamos a tratar de condicionar todo lo que se pueda el acuerdo final. Y esa ha sido la postura del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y lo vamos a seguir haciendo mientras tengamos posibilidad de hacerlo. Y en concreto, lo que usted ha dicho en la primera intervención, y a mí no me ha dado tiempo a contestarle, pero usted ha dicho que no se garantiza, o sea, que no había para nada transparencia. Yo le reconozco y se lo he reconocido que no ha habido, pero precisamente en las discusiones en la Comisión de Comercio Internacional se han aprobado directrices concretas, se han aprobado posiciones concretas para que tome en cuenta la propia comisión negociadora. Y en el apartado E, que habla de transparencia, participación de la sociedad civil y difusión pública y política, lo que se aprobó el 28 de mayo es aumentar la transparencia de las negociaciones, poniendo las propuestas de negociación a disposición del público en general, llegar a hacer valer que estos esfuerzos de transparencia se traduzcan en resultados prácticos significativos, el acceso de los diputados del Parlamento Europeo a todos los documentos de negociación, también los textos consolidados. Alentar en todas las partes interesadas a que participen activamente y propongan iniciativas e información relevantes para las negociaciones. Y puedo seguir leyendo hasta 7 puntos al respecto de garantizar la transparencia. Eso es lo que hemos procurado hacer. Y sobre el tema de los servicios sociales también está el apartado C, que habla de coherencia y cooperación en materia de regulación y dice garantizar el más elevado nivel de protección de la legislación en los ámbitos de la salud y la seguridad, así como de los consumidores, laboral, medioambiental y de bienestar social. Y con respecto a la normativa y a los acuerdos de la OIT,
los acuerdos que por enmienda del Grupo Socialista y que Izquierda Unitaria votó en esa Comisión de Comercio Internacional, se dice garantizar que el capítulo de desarrollo sostenible es vinculante, tiene fuerza ejecutoria y tiene como objetivo la ratificación, aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de los 8 convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo y de su contenido, el programa de trabajo decente de la OIT y los acuerdos internacionales fundamentales en materia de medio ambiente. Las disposiciones deben tener por objetivo mejorar aún más los niveles de protección de los estándares laborales y medioambientales. Esto es lo que se ha aprobado el día 28. Esto es lo que está sobre la mesa, lo que vuelve a la Comisión Internacional y lo que posiblemente se vuelva a votar por el Parlamento Europeo. Fijar posición del Parlamento para guiar a la Comisión en su negociación. Este es el esfuerzo que se está haciendo. Y se lo he dicho antes y se lo voy a decir, y estamos esperando al acuerdo, porque el acuerdo puede no ser bueno, y el acuerdo puede no ser, al final, apoyado por los grupos que hemos apoyado estas directrices, porque hemos apoyado fijar una posición, guiar a la Comisión en la negociación, pero no hemos dicho que estamos de acuerdo con que votamos a favor de cualquier acuerdo. Estamos a favor de la negociación, y una vez concluida la negociación, se tomará postura a la vista de lo que allí se acuerde. Y esa es nuestra posición, sin más. Muchas gracias. Y en cuanto a la enmienda transaccional, efectivamente, no apoyamos la consulta, pero si usted se fija en el último punto, habla de que desde la sociedad civil y las instituciones vascas se haga una campaña de información a la población sobre estos asuntos, porque, como he dicho en mi primera intervención, para que haya una decisión libre de la ciudadanía, lo primero que tiene que haber es toda la información posible al respecto. Y eso es lo que nosotros proponemos. Muchas gracias. Eskerrik asko, Unzalu jauna. Mistoa UPYDek ez du hitzik hartu behar. Euzko Abertzaleak, Arrizabalaga andrea, zurea da hitza. Sí, yo lo único que estaba comentando es que Ekologistak Martxan, en su página web, da noticia de las manifestaciones que fueron convocadas ese día 19 de abril contra el ITTP y dice, el TTIP, y dice que fueron un éxito. Simplemente he leído las cifras que daban ellos. El tema de Lazcao, acabo de ver la foto a la que alude. Me parece sinceramente sorprendente que haga usted este tipo de alusiones. Es un pequeño acto electoral que debió de tener mucho éxito, habida cuenta de que hemos obtenido mayoría absoluta en Lazcao, en estas pasadas elecciones municipales, en el cual alguna silla está ocupada y además se ven las sillas del bar de atrás. Pero bueno, si este es el nivel de un debate parlamentario, pues asumámoslo. En cuanto a lo de enmendar el error y la votación, usted alude a una votación del año 2014 de una iniciativa de Izquierda Plural. Yo le he leído el párrafo literal del diario de sesiones del Congreso de un debate mucho más reciente, del 22 de abril del 2015, a iniciativa de Amaiur. En ese sentido, a lo mejor la enmienda ya está hecha. Y después, con el tema de la consulta, bien, efectivamente, primero estamos hablando de un tema que se está negociando. Lo que estamos apelando todos es a que las instancias concernidas por esa negociación de manera directa hagan un ejercicio de transparencia, que últimamente parece que se está dibujando, pero durante mucho tiempo ha sido opacidad absoluta la que se ha planteado en esas negociaciones. De hecho, en el primer punto de nuestra enmienda de transacción solicitamos a la Comisión Europea que asuma de una vez el principio de transparencia. Usted mismo ha dicho que no se da, tanto es así que los señores europarlamentarios tienen que meterse en un pequeño cuartito con un papel y un lápiz a tomar apuntes bajo la atenta mirada de un funcionario de confianza de, se supone, el Consejo de Europa de turno, la Comisión Europea de turno. Y en base, entonces, ¿a qué pretende usted? ¿A qué información pretende usted que se convoque una consulta? ¿A los apuntes tomados a lápiz por determinados europarlamentarios? Lo que nosotros instamos en la transacción que hemos firmado y que supongo que se aprobará en buena lógica es precisamente al Gobierno de Madrid a que informe al Gobierno vasco, a que traslade la información
de que disponga al respecto de este tema en cumplimiento del artículo 25 del Estatuto de Autonomía, ese que dice que el Gobierno vasco será informado en la elaboración de los tratados y convenios, así como de los proyectos de legislación aduanera, en cuanto afecten a materias de específico interés para el País Vasco. No cabe duda que el contenido del TTIP afecta de manera directa a competencias del País Vasco y, por tanto, entendemos que en cumplimiento de ese artículo 25 el Gobierno del señor Rajoy o el que venga después tendrían que informar de la manera debida al Gobierno vasco. Hasta la fecha, desde luego, no lo han hecho. Lo que no sé es si por pecado de opacidad propio o porque, a su vez, sufre esa opacidad que usted afirma que existe con tanta contundencia y que probablemente, desde luego, hasta hace muy poco así existía. Eskerrik asko, Arrizabalaga anderea. Amaitzeko Euskal Talde Popularraren ordezkaria Damborenea jauna, zurea da hitza. Señor Matute, no sabía yo que los países del este de Europa ya no están al este de Europa, sino que están en otro sitio. Hasta donde yo sé no se ha movido ninguno. Ahora, sí que ha habido alguno que ha intentado hacer un tratado con la Unión Europea y el vecino de al lado lo ha invadido. Entonces, si usted se estaba refiriendo a políticamente, pues parece que no hemos variado mucho, ¿verdad? Porque eso sí que ha ocurrido, ¿eh? En el caso de Ucrania, la negociación con la Unión Europea, causa suficiente para invadir un país. Me dice usted, ya las paranoias para inventarse cosas son que es que las transnacionales, después de firmar van a poder meter cosas en el texto. Oiga, pues le he explicado cómo se aprueba y quién vota el texto, si es que al final hay texto. No puede venir diciendo que si una transnacional ni individual, vamos. ¿Va alguien a modificar los textos aprobados en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo y en los Estados miembros? Y yo solo le voy a recordar una cosa. Mire, esto empezó en el año 90. En el año 90. Estamos en el 2015. Era presidente Jacques Delors en aquel año 90. A iniciativa de la Unión Europea. Nunca se avanzó nada. Así que supongo que las transnacionales americanas no estaban muy interesadas en el tema. Y se ha avanzado ahora que hay un presidente que se llama Obama, porque con los anteriores se avanzó cero. Y ahora se está avanzando algo. Y a lo mejor porque tienen ese presidente, a la vez está negociando otro tratado en paralelo con los países asiáticos. Pero porque está ese presidente. Y a lo mejor cuando deje de estar, no se preocupe usted que a lo mejor seguimos sin ningún tratado con Estados Unidos de libre comercio, con lo cual usted aplaudirá mucho, se lo pasará muy bien, pero los ciudadanos europeos y americanos habremos salido perdiendo. Eskerrik asko, Damborenea jauna. Eztabaida amaitu denez, bototara jarriko dugu Bildu taldearen legez besteko proposamenaren jatorrizko testua. Bozkatu dezakegu. Bozketaren emaitza onako izan da. 73 eman dugu bozka, 21 bai, 53 ez, ondorioz ez da onartu jatorrizko testua. Jarraian